Buen día, chicos. Vamos a trabajar hoy el tema 7, inyectividad de funciones. Primera pregunta, ¿cuál es la propiedad única de las funciones biyectivas? La inyectividad se refiere al análisis entre los elementos del dominio y los elementos del codominio. Una función puede ser inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Es inyectiva cuando cada elemento de X tiene solamente un elemento en Y. Por ejemplo, en el caso del gráfico, la función de la izquierda, al cortarse con una recta horizontal, se corta solo en un punto. En cambio, en la parábola que está graficada aquí en la derecha, si ustedes cortan con una recta horizontal, pueden ver que la función, la imagen del número 1 y un algo más, es 2, pero del -1 y un poquito más también es 2. Es decir, hay dos elementos de X que tienen la misma imagen. Entonces, no es inyectiva esta función. ¿Cuándo es sobreyectiva? Sobreyectiva se denomina cuando el recorrido es igual al codominio. Por ejemplo, si estoy trabajando con números reales, pero no todos los números reales tienen una preimagen, entonces la función no es sobreyectiva. Sobreyectiva se denomina cuando todos los elementos del codominio son imágenes de algún elemento del dominio. Y biyectiva es la función, por ejemplo, esta de aquí, 1 a 1, donde todos los elementos del conjunto de partida tienen una imagen y todas las imágenes tienen un elemento en el conjunto de partida, una preimagen. Analicemos las preguntas. ¿Cuál es la propiedad? A, tiene una función exponencial única. La inyectividad no tiene que ver nada con la función exponencial, por lo tanto, esta queda descartada. B, tienen una función inversa única. Esta es la propiedad principal de las funciones biyectivas. Las funciones biyectivas tienen una función inversa. Las C son funciones crecientes. Las funciones biyectivas, por ejemplo, la recta, la ecuación lineal es una función biyectiva. Puede ser creciente o puede ser decreciente, por lo tanto queda descartada esta opción. Y la última tiene una función polinómica única. Las funciones pueden ser biyectivas sin necesidad de ser polinómicas. Por ejemplo, la función logarítmica es una función biyectiva. Así que la respuesta correcta en este ejercicio número 34 es la respuesta B. Pregunta 35, dada la función f, R hacia R definida por f de x igual a x cuadrado más 2x menos 6, es una función inyectiva. Estamos trabajando en el conjunto de los números reales. ¿Qué significa inyectivo? Que no hay dos elementos del conjunto de partida que tengan una misma imagen. Si tú ubicas automáticamente que esta función es una parábola, de una se puede escribir, no es inyectiva, porque la parábola, al cortarla con una recta horizontal, tiene dos cortes. Quiere decir que hay dos elementos diferentes de X, no pongámosle A y B, pero los dos tienen una misma imagen, voy a ponerle como C. Por lo tanto, no es una función inyectiva. Haciendo una tabla de valores, voy a hacerla para como ejemplo. El vértice de esta función es menos b sobre 2a, es decir, menos 2 sobre 2a, que es 2. Sería el menos 1. Tomemos puntos simétricos al menos 1. Menos 1 a la izquierda podríamos tomar el menos 2 y a la derecha podríamos tomar el 0. Al reemplazar el menos 2 en la función nos queda 4 menos 4, 0, menos 6, menos 6. Y 0 más 0, 0, menos 6, menos 6. Es decir, en esta función hay dos elementos de X que tienen una misma imagen.
Por lo tanto, no es una función inyectiva. No es necesario hacer el ejemplo. Simplemente como la función es cuadrática, automáticamente sabemos que tiene dos ramas, por lo tanto va a tener dos imágenes para la misma preimagen. La respuesta es no. Pregunta número 36. Dada la función f de x de los reales hacia los reales, definida por f de x igual a x al cubo más 2x menos 1, ¿es una función sobreyectiva? Se denomina función sobreyectiva cuando el conjunto de las imágenes coincide con todo el codominio de la función, es decir, con el eje de las y. Como esta función es cúbica, no hay limitaciones en los positivos y los negativos al sacar el rango de la función. Es decir, el rango de esta función son todos los números reales. Por lo tanto, como todas las imágenes coinciden, es una función sobreyectiva. El gráfico de una función cúbica puede tener uno, dos o tres cortes en el eje de las x. Así que el gráfico de este tipo de función podría ser, por ejemplo, una función que viene de esta manera, da la vuelta y vuelve a subir. Máximo puede tener tres cortes, pero tiene imágenes tanto en los positivos de la y, en los números positivos, como en los números negativos. Por lo tanto, es una función sobreyectiva. Es el caso también de la función lineal, que tiene x a la primera. También es una función sobreyectiva, porque hay elementos, hay función en todos los números del eje de las y, que justamente son el codominio de la función. Entonces, ¿es una función sobreyectiva? En este caso, la respuesta es sí. 37, dada la función f de x igual a x al cubo más 1, ¿cuál es la función inversa de f? Mira que te pregunta automáticamente la función inversa porque sabemos que esta función sí es biyectiva. La función cúbica, en este caso x al cubo más 1, es una función biyectiva. Se podría graficar de forma sencilla porque la función cúbica es solamente una curva. Son dos ramas como una parábola, parecida a una parábola, ¿no? Pero la una va para el un lado y la otra va para el otro lado. En este caso pasa por el número 1. Entonces, esta función, si la cortamos con una recta horizontal, se corta solamente en un punto. Eso quiere decir que es una función inyectiva. Si analizamos la y, vemos que hay gráfico en toda la y, por lo tanto también es sobreyectiva. Como es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es una función biyectiva, y solo las funciones biyectivas tienen inversa. ¿Cómo sacamos las inversas? Los pasos son los siguientes. El paso número 1 es pues poner la y en lugar de f de x. Paso número 2 es cambiar las letras. O sea, en la x, y pongo x, y en la x pongo y. Y paso número 3 es despejar la y. El 1 que está sumando pasa restando. Y la potencia cúbica puede pasar al otro lado como índice. Raíz cúbica de x menos 1. Entonces, esta función de que está aquí abajo es la inversa de la función original. Se puede hacer también una pequeña comprobación. En las funciones inversas, los pares están al revés. Es decir, por ejemplo, en la función y igual a x al cubo más 1, si la x vale 0, la y 0 al cubo 0 más 1 vale 1. Si en la función inversa va a pasar lo contrario. Si la x vale 1, la y debe valer 0. Los pares ordenados están invertidos en el caso de las funciones inversas. Hagamos la comprobación. Si la x vale 1, 1 menos 1, 0.
Raíz cúbica de 0, 0, es decir, la y vale 0. Entonces esto va a pasar con cualquiera de los valores que se pongan, porque las funciones son inversas, por lo tanto sus pares ordenados están al contrario. Pregunta siguiente, ¿cuál de las siguientes gráficas representa una función? Las funciones se caracterizan porque para cada elemento de X existe solo un elemento en la Y. ¿Cómo podemos hacerlo de forma gráfica? De forma sencilla, con lo que se llama la prueba de la recta vertical. La recta vertical nos ayuda a saber si la función es función o no lo es, o solamente tal vez sea una cónica o algo, o alguna otra figura. Recuerda que no debe haber confusión. La prueba de la recta horizontal es para saber si la función es inyectiva. Pero la recta vertical es para saber si la función es una función. Entonces, cortemos la función, por ejemplo, la primera. Al cortarla se corta solamente en un punto, por lo tanto es una función, en cualquier lugar que se corte. La parábola, de hecho, que se abre hacia abajo es una función. La B es una recta. Las rectas son funciones siempre, incluso son siempre funciones inyectivas y biyectivas también. Si yo le corto con una recta vertical, se corta solo en un punto, le corte en donde le corte. La tercera se llama función constante. Si le corto con una recta vertical, también se corta en un punto. Y la D es una circunferencia que si yo corto con una recta vertical, se corta en dos puntos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el 0. En el 0 de la X, el 0 tiene dos imágenes, el 3 y también el -3. Entonces, si tiene dos imágenes, está contra la función, contra lo que significa el concepto de función. La última, de hecho, es una cónica, no es una función. La respuesta de este ejercicio sería que los gráficos que son funciones son el A, el B y el C. Valga la pena recordar la sobreyectividad. La primera, la parábola no es sobreyectiva porque por arriba del 0 en este ejemplo no hay gráfico. Entonces, no está ocupada, digamos de esa manera, toda la Y. La función lineal, en cambio, tiene gráfico para arriba y para abajo de forma infinita, por lo tanto es sobreyectiva. La tercera, la función constante, no es sobreyectiva, porque en la Y todos los números están libres, con excepción, en este caso, del número 3. La única función que aquí podría ser biyectiva es la B. Pero de nuevo, la respuesta al ejercicio, ¿cuáles son funciones? La A, que es una parábola, la B, que es una función lineal, y la C, que es una función constante. La D no es función, y la D se llama una cónica. Ejercicio 39, calcular el dominio de la función f de x igual a 4x sobre la raíz de x menos 3. El dominio de la función son los valores que puede tomar la variable x cuando pues hacemos una tabla de valores. Entonces, en este caso hay dos restricciones, porque tenemos una raíz y también tenemos un denominador. Entonces, esta tiene dos restricciones. Por un lado, el denominador nunca puede ser 0 y la raíz no puede ser negativa. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ponga los valores, x menos 3 no puede ser 0 y al mismo tiempo debe ser un número positivo. Por lo tanto, x menos 3 debe ser mayor que 0. Entonces, no es mayor o igual como es normalmente en las funciones radicales, sino solamente mayor, porque no puede ser 0. El 3 que está restando pasa al otro lado sumando, por lo tanto la x debe ser mayor a 3. ¿Qué pasa si pongo 3 en la tabla de valores?
que al reemplazar me va a quedar 3 por 4, 12, dividido para 0. Y esto en la calculadora les va a salir error porque no está determinado, es un número que tiende al infinito. Si cogen un valor menor a 3, por ejemplo el 2, va a quedar 2 por 4, 8, sobre la raíz de 2 menos 3, que es la raíz de menos 1. La raíz de menos 1 es un número imaginario, es decir, no está dentro del conjunto de los números reales. ¿Qué números puedo poner entonces? Miren que hay muchas restricciones para el valor de la x. Al calcular, puedo poner cualquier número mayor a 3. Por ejemplo, el 4. 4 por 4, 16. Sobre raíz de 4 menos 3, que es 1, igual a 16. O sea, aquí sí pude obtener una imagen, porque el valor del dominio es válido. Entonces, ¿cuál es la respuesta del ejercicio? El dominio de la función. Todos los números, comenzando en el 3, mayores a 3, es decir, hasta el infinito positivo. Pregunta 40. ¿Cuál es el rango de la función f de x igual a x cuadrado menos 5? El rango recorrido, en cambio, se refiere a los números, a los valores que toma el eje de las y's. En el gráfico, como la función está elevada al cuadrado, sabemos que es una parábola que está desplazada 5 unidades hacia abajo. Es decir, el gráfico de la parábola va a ser el siguiente, ¿no? Dos ramas y el vértice de la parábola va a estar en el menos 5. Lo sabemos porque está solamente con el desplazamiento vertical. ¿Qué significa rango? El rango son los valores que toma el eje de las y's. Ese es el recorrido de la función o rango. En este caso, toma el valor desde el menos 5 hacia arriba. ¿Ya? Debajo del menos 5, por ejemplo, en el menos 6, no hay función. Solamente hay función del menos 5 hacia arriba. Entonces, podemos decir que el rango de la función empieza en el menos 5, incluido el menos 5, hacia el infinito positivo. Y eso es todo. Muchas gracias, estimados estudiantes. Sigan realizando el cuestionario. Nos vemos en clases.